Pues bueno, vamos a dar seguimiento y particularmente cuando uno ve que hay una inequidad tremenda entre unas candidatas y otras y entre unos candidatos y otros. Y además usted lo va a ver mucho. Los candidatos y candidatas que están en la capital de las distintas entidades federativas, pues van a tener más posibilidades que los que están fuera de la capital de las distintas entidades federativas. Ese por un lado. Por el otro, en términos económicos, pues uno alcanza a ver las enormes diferencias, quién tiene paga y quién no tiene paga en estas campañas. Déjeme decirle que Diana Manso y Yasnaya están contentas de que se tenga una candidata cabal en estas elecciones. Así que, pues, abogada Camelia Gaspar Martínez, muy buenos días, bienvenida. Estoy, pues muy contenta de estar aquí. Mi nombre es Camelia Gaspar Martínez, como bien dices. Yo soy originaria de una comunidad indígena que se llama Santo Tomás Quieri. Pertenece a un municipio que se llama San Carlos Yautepec, en la Sierra Sur de Oaxaca. Y pues sí, estamos ahí, pues nos inscribimos al proceso y pues ahí vamos. Entonces, le agradezco mucho la invitación. Abogada Camelia Gaspar, ¿cómo se siente en lo que toca al proceso electoral que se está llevando a cabo? ¿Es equitativo? ¿Es inequitativo? ¿Cómo se está percibiendo? ¿Cuáles son, pues, las vicisitudes que ha tenido que enfrentar para poder registrarse y ahora para iniciar la campaña? Muchas gracias por la pregunta. Pues mire, nosotras vemos algunas personas que hemos estado en la Administración y Procuración de Justicia. Desde antes de que se aprobara la reforma, hemos estado organizándonos como para observar el proceso. Nosotras, pues, somos mujeres indígenas convencidas de que la participación de las mujeres es tanto dentro de las comunidades indígenas como fuera de ellas. Pensamos que nosotras tenemos derecho a todos los sistemas de justicia plurales y en un principio insistimos porque la reforma tuviera este enfoque intercultural, o sea, que se consideraran acciones afirmativas para incluir a mujeres indígenas y afromexicanas en este proceso de reforma para que se pudiera, pues, elegir con acciones afirmativas a mujeres indígenas y hombres indígenas. No lo logramos, el proceso de reforma pasó, nos inscribimos muchas y muchos personas indígenas, logramos algunos pasar pues los filtros que consideraban pues los comités. En mi caso, pues el Poder Ejecutivo me seleccionó mi perfil. También el Poder Judicial pasé también los filtros, como hubo ahí menos inscritos, entonces las que nos inscribimos pues pasamos casi que de facto. Y pues la verdad es que creo que es un logro para las personas que logramos estar, que pese a que no se diseñaron acciones afirmativas específicas, pues el comité pues tomó sus consideraciones y pues estamos ahí en las listas finales, ¿no? Creo que el proceso es muy complejo, como decían hace un momento, hay una brecha digital, hay una brecha de información también que de los pueblos, que los pueblos no tienen garantizados muchos derechos, entre ellos pues el acceso a la información, el acceso al internet, y entonces la información pues tarda, ¿no? En mi caso concreto, por ejemplo, también justo hoy en la mañana comentábamos que en el caso de mi comunidad, por ejemplo, no se van a instalar casillas y mis autoridades ya han solicitado al Instituto Nacional Electoral pues que se instalen casillas para que ellos puedan ejercer el voto. Tú sabes seguramente que en las comunidades pues las distancias son más largas, los medios de transporte son más complicados y entonces pues las mujeres indígenas y las comunidades indígenas pues tendrían pues garantizado este derecho si pudiera instalarse más casillas en estas comunidades, ¿no? Entonces, respecto de estas condiciones que usted dice, pues creo que es importante pues mencionar esa, ¿no? Creo que también otra de los retos, de los retos que hay también es que todas las personas que están participando, pues se deduce que tienen un capital económico para hacer una campaña,
pero que no, él no lo es real en el caso de las personas indígenas, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, pues no tengo un capital, ¿no? Que la ley dice que los lineamientos han sacado que lo máximo que te puedes gastar son 800,000 pesos. Yo no tengo ese dinero, ¿no? Para hacer una campaña. Y pues son las brechas que hay de inequidades que he podido observar eh, en este proceso. Yo creo que es un proceso bastante complicado también porque son muchísimos cargos y sí, la verdad es que también había una brecha de desinformación. Ahorita creo que una de las cosas que me parecen buenas es que la gente pues, está buscando información. Mis mismos paisanos me dicen, a ver, pero ¿qué hace un magistrado? ¿Qué hace un juez? ¿Cuál es la diferencia entre un juez y un magistrado y un ministro? Entonces son preguntas que antes pues se quedaban ahí, ¿no? Veladas. Entonces creo que el proceso también está generando movimiento, generando pues dudas, inquietudes y creo que esa es como la oportunidad que hay de informar también a las personas. Creo que las reglas tampoco se están como construyendo, ¿no? Hay lineamientos que apenas están aprobándose y hay un montón de restricciones, pero pues aquí estamos, pues buscando la participación. Yo soy convencida de que las mujeres indígenas debemos de participar, debemos de tener información y, y pues aquí estamos para incidir, ¿no? Ese es lo que yo busco al final de cuentas, buscar un espacio de incidencia en el sistema de justicia. Ya, muchas gracias, abogada Camelia. Diana Manso, ¿qué decir también del arranque de este proceso electoral del Poder Judicial, de la máxima inequidad entre unas y otros? Y por el otro lado también se encienden velitas de esperanza cuando uno pues se encuentra a personajes como aquí la abogada que Camelia Gaspar Martínez. ¿Qué decía al respecto, Diana? Bueno, yo tengo 3 puntos, Ernesto. El primero, claro, hay una inequidad totalmente, pero también hay misoginia, ¿no? De hecho, ayer vimos cómo circulaba este, unas imágenes, creo que de una también magistrada, creo que era de Hermosillo o algo así, donde salía pues con traje de baño, unas fotografías que empezaron a difundir de ella, ¿no? Que va como candidata. Creo, Entonces, creo que también eso hay una inequidad bastante y nuevamente reafirma que el hecho de ser mujer indígena y aspirar a un cargo federal, también seguimos estando abajo, ¿sí? Seguimos ese reto, como dijo Camelia, es que realmente salen esas casillas en los pueblos, que realmente, imagínense que ella es de una comunidad indígena y que no se permite instalar, que sus propios paisanos y paisanas le den un voto de confianza a Camelia, sería absurdo entonces, ¿no? Que ni su propia comunidad pueda votar el día que el 1 de junio, ¿no? Entonces, creo que siguen habiendo esas desigualdades. Esta elección viene también a mostrar eso, que siguen habiendo desigualdades en torno a todo, ¿no? Y nos decía oye, te puedes gastar 800,000 pesos y a veces ni 1,000 pesos tienes, ni 100 pesos, ¿no? Para hacer tu campaña. Entonces, creo que también aquí es necesario tejer alianzas, es necesario también, y hay algunas candidatas que están en funciones. Quizá ellas pues sí tienen recursos, ¿no? Más que otras. Hay unas, me decían, porque entrevisté a 3 de ellas, una que va como magistrada de disciplina, que es el nuevo puesto que se va a crear en México, dentro del Poder Judicial. Ella es de Ciudad Ixtepec, y ella me decía, es que dice, yo tengo que trabajar de lunes a viernes, entonces mi campaña voy a ver si la hago sábados y parte de domingo, ¿no? Pero entonces a viernes tengo que ir a trabajar. Otra me decía, yo creo que voy a meter un permiso de un mes o de 15 días y goce de sueldo para poder recorrer el resto de los lugares, porque todo es a nivel nacional. Entonces, imagínense, si Oaxaca nada más tiene 570 municipios, recorrer todo el país. En el caso de Camelia, creo que son 7 estados nada más, o 5, no recuerdo cuántos, que ella tiene que ser, que son adscritos a la sala Jalapa. Y además, también entender, porque nos decían, la votación no vas a tachar, ¿no? Vas a enumerar, dependiendo de qué número te como aspirante, qué color te dieron como aspirante. Entonces yo creo que es un reto enorme
y lo que decía una de las aspirantes que entrevisté también es que decía, es que sí se permite que hagamos alianzas con sindicatos, con asociaciones. O sea, yo no me imagino de veras que se puedan aliar, no sé, con el sindicato de la sección 22, son miles, ¿no? Entonces, o en un mes podremos ver, no, pues sección 22 apoya a tal o respalda a tal, puede ocurrir eso. Y nuevamente se pierde esa esencia donde la ciudadanía puede ir a votar libremente, siento yo, ¿no? Entonces, o sea, son creo que 5 o 7 papelitas que nos van a dar en ese día. Entonces, creo que es un reto enorme, pero yo siento que aquí todavía se ve estas brechas de inequidad que están siendo visibles en estos primeros días de arranque, ¿no? Y te lo decía, de norte a sur se ve claramente hasta el formato de hacer sus campañas, las fotografías que publican, la forma en que están haciendo sus campañas, o sea, se ve donde hay recursos y se ve donde no hay recursos también, ¿no? Entonces, no sé, Camelia nos podrá decir contra cuántas o cuántos va a contender. No sé cuántos son los aspirantes a ocupar una de estas magistraturas de la Sala Jalapa, ¿no? Ya, pues Camelia, si gusta responder también a esa pregunta y le damos también la bienvenida a nuestra querida Yasnaya Elena Aguilar, que ya se encuentra aquí con nosotros. Yasnaya, buenos días, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Oh, Hola, buenos Camelia. días, Hola, Yasnaya. Diana. Qué gusto saludarlas. Gracias, gracias, Yasnaya, bienvenida. Camelia, ¿qué decir contra cuántas personas están contendiendo, estás contendiendo ahí y en qué va a consistir la campaña que va a hacer? Bueno, muchas gracias. Pues decirles que, bueno, tenemos 5 circunscripciones electorales aquí en México y la tercera circunscripción es la que justo pertenece a la Sala Regional Jalapa. Son 7 estados, es Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Chiapas y Oaxaca. De esos 7 estados es donde se supone donde debemos de hacer campaña las personas que estamos postulando para ese cargo de la magistratura de la Sala Regional Jalapa. Son 3 magistraturas las que se van a ocupar. Por acción afirmativa están proponiendo que sean 2 mujeres electas y un hombre para el tema para cubrir con este requisito, ¿no? Somos 12 mujeres las que estamos compitiendo, son 6 hombres los que están compitiendo. De ahí, quienes tengan más votos son los que van a quedar. Los 3 que a nivel estado es complicado, pues a nivel de 7 estados, pues lo es aún mucho más. Entonces, bueno, con eso, con el tema de los recursos, porque pues es muchísimo gasto el que implicaría recorrer estos 7 estados y tampoco daría tiempo. Entonces, pues lo que se está ponderando es el tema de los medios digitales, con las brechas que ya les comentábamos hace rato. Creo que son muchas brechas, es mucha falta también de información, incluso del mismo proceso, pues están, como yo les comentaba, apenas están generando algunos lineamientos, hay dificultades, pues es un nuevo proceso, ¿no? También tenemos un sistema de fiscalización muy rígido. Les comentaba yo hace un momento que no podemos hacer actividades como conjuntas porque se interpreta que, mm, que estamos ocupando recurso privado, lo cual está prohibido. Tampoco se puede que las autoridades nos acompañen, nos respalden, que eso va un poco contradictorio a los sistemas normativos indígenas, ¿no? Normalmente lo que hemos estado diciendo es que normalmente pues cuando tú estás en un proceso así, pues tus autoridades que conocen tu trabajo y que te acompañan, pues están contentos de que una esté como postulando a estos cargos, ¿no? Pero eso está prohibido que nos respalden. También está prohibido los donativos, o sea, que haya apoyos de redes de amistades, de familiares que te apoyen, incluso en especie, o sea, que te apoyen con algún hospedaje, alguna forma de apoyo en especie. Entonces, pues son brechas, son dificultades sumadas a las que yo les comentaba hace rato, ¿no? De las dificultades geográficas, que por ejemplo en mi pueblo no se va a instalar la casilla, en muchas comunidades indígenas no se van a instalar casillas, entonces tampoco estamos garantizando los derechos de los pueblos, de las mujeres indígenas y de sus pueblos, pues a ejercer este voto, ¿no? Es la primera vez que se va a
a votar este tipo de cargos, y a pesar de que estamos en el año de las mujeres indígenas, pues muchas mujeres indígenas se van a quedar sin ejercer este voto. Entonces, pues como verás, es un contexto complicado, es un contexto pues difícil, sumado a toda la brecha informativa y de digital que hay, ¿no? Entonces, pues aquí estamos. De todas maneras, yo creo que es momento también para pues replantear la importancia de que mujeres indígenas y de que personas que conocen los contextos indígenas ocupen ese tipo de espacios. Por ejemplo, en la sala regional de Jalapa, que ya les mencioné los estados, son los estados que tienen mayor diversidad cultural. Son los pueblos indígenas, estamos ahí en el sureste concentrados, y pese a ello no ha habido una magistrada o magistrado indígena, ¿no? Desde que se creó la sala. Entonces, podemos ver como que históricamente pues no hay, entonces queremos pues plantear una cosa distinta, queremos plantear una serie de propuestas para que, pues para hacer esta necesidad, ¿no? Para plantear esta necesidad de que pues lo más idóneo sería también que personas indígenas pudieran pues estar ahí en esos espacios. Consideramos que las personas indígenas conocen el contexto, pueden tener pues el conocimiento y tener herramientas también, propuestas también para resolver asuntos, para acercar la justicia en los casos que resuelve y conoce esa sala regional. Ya, pues muchas gracias, muchas gracias. Pues estamos ya regresando aquí al foro de Rompeviento TV. En un instante más nos vamos a instalar, pero ya estoy con el monitor, ¿va? Ya, ya tengo el anclaje. Ok, bueno, mi querida Yasnaya, ¿qué decir al respecto? Inició ya esta campaña, este proceso electoral interno con muchas inequidades. ¿Cómo lo estás leyendo desde donde estás y luego después de escuchar aquí a la abogada? Bueno, por un lado, como voy a citar un meme, ¿no? Para aportar seriedad a la vez. Que dicen, ya empezaron las campañas judiciales, ya estoy harta de las campañas judiciales. Hay bueno, primero quisiera matizar esta frase que la presidenta dijo como que ahora México va a ser el país más democrático del mundo, ¿no? Por esta elección del Poder Judicial. Y bueno, tiene que ver con una carrera y con el hecho de cierto conocimiento. Sin embargo, por otro lado, el Poder Judicial, que es el que ahora está en este proceso, eh, exige un conocimiento técnico de aplicación de las leyes, de la Constitución, jugando dentro del marco de las democracias liberales, pero también es verdad que es muy excluyente. Eso siempre lo hemos sabido desde las comunidades, nos hemos dado cuenta de eso y bueno, sabíamos que había que reformar el sistema judicial. Em, pero lo que está sucediendo con las campañas, la verdad, llega a un punto en que es irrisorio. No sé si han visto campañas donde hay jueces comiendo chicharrón para explicar ciertas cosas. Y eso no sé qué tanto haga que un país sea más democrático. Yo pensaría que un país más democrático, en todo caso, sería un país que impulsa el pluralismo jurídico. Es decir, en México no solamente se imparte justicia por medio del sistema del Estado mexicano, que ya deja mucho que desear y que viene de una tradición, de cierta tradición cultural, sino que también, y como muchos especialistas, Camelia lo sabrá mucho mejor que yo, muchos de los sistemas normativos internos y los sistemas de impartición de justicia propio liberan de una tremenda carga y presión al sistema judicial mexicano. Entonces, si pensamos en que vamos a pensar en un país más democrático, entonces la participación de diferentes tradiciones, de lo que se entiende que es justicia, reparación del daño, etcétera, de diferentes maneras de verlo, tendría que estarse reflejando aquí. Y una vez más, no es eso, simplemente es
otra vez ver la justicia en términos del derecho positivo, como si fuera la única. ¿Qué sucede en el sistema de justicia actual? Es muy común que si alguien, por ejemplo, dado que el castigo es la cárcel, que no en todos los sistemas de justicia es así, ¿no? Hay sistemas de justicia mucho más reparativos o que están pensando en que cuando hay una injusticia se rompe un tejido que hay que rehacer. No sé, por ejemplo, en nuestras comunidades, cuando hay una violencia que rompe con ese tejido comunitario, pues no solamente se responsabiliza a la persona que lo hizo, sino al entorno y también una reflexión colectiva de qué fue lo que hicimos como comunidad para haber creado a alguien capaz de hacer semejante violencia. Todas estas otras nociones de lo que es justicia, pues no se están reflejando en esta reforma. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Que somete a juzgadores o a quienes quieren ser juzgadores a hacer una serie de declaraciones que además no pueden cumplir porque no es lo que se espera de un juzgador. Si jugamos las reglas del Estado mexicano, ¿qué es lo que yo espero? Que y jugando, ¿eh? No sé, no es personalmente lo que yo pienso de la justicia, es que conozca muy bien las leyes y las aplique de una manera muy imparcial. Esto pensando que esas leyes son justas y que han tomado en cuenta todas las tradiciones de conocimiento y de nociones de justicia culturalmente diversos. Eso no es cierto, ha sido una lucha, pero bueno, vamos a pensar eso. Entonces, ¿qué me puede prometer un candidato a ser juez? Pues eso, que aplique la ley de una manera pues lo mejor posible, sin influencias de terceros, que sea imparcial. Fuera de ahí, lo demás me parece de verdad de risa lo que están prometiendo. Y lo que esperaríamos es eso, si hay en la Constitución mexicana, en el cuerpo jurídico mexicano, por ejemplo, leyes que hablan de interculturalidad, pues que se aplique, que se tomen en cuenta todos esos principios, los de derechos humanos, ¿no? Eso es lo que esperaríamos y además son tantas las materias que, por ejemplo, yo no sé qué tan intercultural sea el cuerpo jurídico relacionado con la parte fiscal. O sea, solamente estoy pensando en la parte penal, tal vez en la parte de derechos humanos, que es lo que más o menos conozco. ¿Con qué elementos voy a votar cuando se pueda? Porque ya Camelia también nos dijo que muchas mujeres de pueblos indígenas no vamos a poder ejercer ese voto, ¿no? No se va a poder tener ese derecho. Entonces, bueno, la verdad es que creo que hay muchos problemas que hay que tener mucho cuidado. Es el conocimiento jurídico, lamentablemente, es un conocimiento muy técnico. Ojalá que más personas conociéramos la arquitectura del Poder Judicial. No lo conocemos y se da pie a que haya jueces que hagan alianzas explícitas o implícitas y que después no sean imparciales y respondan, como dijo ya Diana, a esos intereses. Por más legítimos que sean, no es lo que se esperaría. Ahora, pues yo no, creo que todo el mundo se quedó con las ganas de una reforma a las fiscalías. Sabemos cómo funcionan las fiscalías y en realidad para mucha gente las fiscalías son parte del Poder Judicial. O sea, para el conocimiento popular, aunque en realidad son del Poder Ejecutivo. Entonces yo creo que falta muchísima alfabetización sobre el tema antes de exponernos a votar y exponer a estos juzgadores además a hacer campañas. O sea, como qué nos pueden prometer que, que otro no pueda prometer, que es hacer justicia de la manera más apegada a la ley y de la manera más imparcial. Fuera de ahí, creo que hay hay casos bien hilarantes, o sea, a mí me ha dado mucha risa muchas de las campañas. Otras me indignan porque prometen cosas que no pueden, no manejan presupuesto para fiscalías, etcétera. eh, Cosas que no pueden cumplir. Em, y por otro lado, hacen pues una emulación de las campañas del Poder Ejecutivo, ¿no? Que es ir a los mercados, comerse algo, mostrar que son populares, pero bueno, pues un juez no Así. tiene que ser popular necesariamente. Entonces, bueno, pensaría que estamos muy lejos de ese
de ser el país más democrático del mundo cuando ni siquiera se está hablando de pluralismo jurídico. Ya, pues gracias, Yasnaya. Pues Camelia, ahí también en este sentido y en este proceso electoral, pues tenemos, por ejemplo, también ya ayer pasábamos parte de algunos arranques de campaña y este es uno de la actual ministra, Loreta Ortiz, que pues busca reelegirse. En este caso no es para magistrada, es para ministra, pero este es también parte de el nivel de algunas campañas, algo de lo que se estaba refiriendo precisamente ahorita Yasnaya. Escuchemos a Loreta y regresamos con ustedes. La decisión está en sus manos. En segundo lugar, soy una mujer que además de ser una chulada de mujer, porque soy mujer y tengo a mis 70 años, no estoy tan mal, tampoco. Entonces, tengo también la capacidad, o sea, toda mi vida me he preparado para este momento. O sea, desde pequeña me decían justita en mi casa, justita. ¿Por qué? Porque yo quería resolver todos los problemas en mi casa, problemas con mis hermanas, problemas en mi entorno. Tremendo el nivel y uno escucha y ahorita, por ejemplo, a la abogada, a Camelia y es el nivel es completamente otro, el ángulo, la percepción, la mirada, y esto que esta es ministra en funciones actualmente, pero me quedaría pensando, entrando en materia de la candidatura y del papel de una magistrada, que es desde el planteamiento, la mirada que tienes como abogada, Camelia, eh, ¿cuáles serían las propuestas, los planteamientos que estarías haciendo para quien te está escuchando? Bueno, muchas gracias por... Yo no había visto este video, la verdad es que había tenido muchas actividades, pero no lo había visto y también lo que sí vi, por ejemplo, es que estaban en algunas comunidades indígenas, personas que no son indígenas, estaban vistiéndose con unos trajes de los pueblos y comunidades indígenas y eso pues genera mucha indignación, ¿no? Genera mucha indignación porque pues están usando a los pueblos y comunidades indígenas pues para exponerse de esa manera y para hacer como pues ganar de alguna manera pues el voto, ¿no? Entonces, yo creo que es muy lamentable, yo creo que esas reglas también deberían de seguirse, pero bueno. Pues también decir de lo que comentaba Yasnaya, yo lo he dicho que todas las universidades de derecho, las escuelas de derecho, pues aprendemos un derecho que no es nuestro, un derecho que es occidental, o figuras que exportamos, que copiamos de otras culturas jurídicas y, pues eso, y por eso uno se explica que el sistema de justicia pues no es pluralista, no conoce los contextos indígenas, no conoce como todos los sistemas de justicia que hay en las diversas comunidades y creo que en nosotros, si yo que estudié, por ejemplo, en una universidad pública, pues era una optativa en la materia de derechos indígenas, ¿no? Al final lo llevabas si querías, no era ni siquiera obligatorio. Entonces, yo me he formado pues en espacios civiles, en espacios pues también académicos y creo que es lo que me conecta realmente es que conozco las comunidades, conozco los diferentes contextos que hay y las dificultades que tienen las mujeres indígenas también para acceder a los sistemas de justicia. Entonces, creo
nosotros pensamos que pues con personas que tienen esta sensibilidad y este conocimiento pueden llegar y hacer cumplir pues esta serie de normas que ya hay, como dice Yasnaya, ¿no? Ya hay tratados internacionales, ya hay leyes específicas, leyes generales específicas, ya están estos principios constitucionales, el pluralismo jurídico, la interseccionalidad, ya tenemos un artículo segundo reformado, parece que hay más herramientas como para que pues respetar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, a elegir a sus autoridades, a hacer su propia justicia. Entonces yo lo que propongo es eso, cumplir, o sea, cumplir con estos marcos normativos, cómo hacemos material estos derechos, cómo hacemos, quitamos esas barreras y hacemos, quitamos estas barreras legales, legaloides que hay para que las mujeres indígenas, por ejemplo, accedan a un derecho a participar en la política sin que se ejerza violencia política contra ellas, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que hay que tener en cuenta, que yo he estado pensando mucho, es que los tribunales necesitan hablar el lenguaje de las comunidades, necesitan ir a las comunidades y conocer y medir y dimensionar cómo se viven los derechos ahí y aprender también de los sistemas normativos indígenas. Esa es una de las propuestas que yo tengo. Yo creo que es muy distinto a que el magistrado desde su sala emita sentencias y esté exhortando a cada rato a las comunidades a cumplir, ¿no? A cumplir y a respetar los derechos de las mujeres, a vivir una vida libre de violencia política. Es distinto a que lleguen a las comunidades, que contestan, que conozcan cómo se vive y que puedan también incidir para que las mujeres vivan libres de violencia. Es una de las cosas que yo propongo, la brecha de comunicación entre los magistrados y los pueblos y comunidades indígenas, pues es abismal, y luego nos preguntamos por qué las sentencias no se cumplen. Y creo que es una de las cosas que yo propongo también. Yo creo que es muy importante ver con perspectiva de género también el servicio público, el servicio que se presta en los tribunales, y considerar también a las mujeres que están como trabajadoras dentro de las salas regionales, los derechos de las personas trabajadoras, conciliar este trabajo jurídico con el trabajo de cuidados y garantizar este tipo de derechos. También yo creo que se pueden hacer políticas públicas como para pues que conozcan los juzgados y los trabajadores que están emitiendo sentencias, que están proyectando, que están estudiando, que conozcan la perspectiva intercultural, la perspectiva de pluralismo jurídico, las perspectivas de las mujeres indígenas, porque creo yo que con esos conocimientos van a poder aplicar las normas de manera adecuada y con pertinencia cultural. Esas son algunas de mis propuestas. Yo creo que se puede lograr. Yo he tratado de incidir en los diferentes espacios. Yo me inicié atendiendo casos. Yo trabajé, desde mi primer trabajo lo hice en un refugio para mujeres en situación de violencia, y vemos ahí las necesidades pues básicas, ¿no? De que las mujeres puedan recuperar sus pertenencias y hacer diligencias para eso, acompañarlas para eso, que las mujeres puedan tener una traducción pues pertinente. Tenemos juicios, por ejemplo, en el caso de Ernestina Asensio de Veracruz, es un caso que una de las barreras que tuvo fue el tema de la traducción e interpretación, que no se hizo adecuadamente, y eso fue como argumento para no otorgar justicia, entre otros, que los hubo también. Y creo que tengo herramientas, creo que tengo, pues me he metido en los temas, y creo que puedo aportar, como otros compañeros y compañeras de pueblos y comunidades indígenas que están pues concursando. Yo creo que es muy complicado pues incidir. Ya les dije todos los estados que tendría yo que promover el voto. Es muy complicado. Ya les dije también las barreras económicas, todo el capital político que también se necesitaría para hacer eso, el capital económico, el capital cultural, que pues tenemos una brecha, vamos como un poco con el piso que no está parejo. Pero creo que es un momento también oportuno para plantear estos temas que nos hacen falta en el sistema de justicia. Seguramente habrá que hacer reformas a esta reforma judicial, y que habrá que tomar en consideración pues acciones afirmativas, personas de comunidades indígenas que puedan participar
sí, desde ciertas también acciones afirmativas, ¿no? En este momento no hay ninguna acción afirmativa para pueblos y comunidades indígenas y yo creo que seguramente estaremos impulsando pues más adelante pues reformas que puedan pues hacer más accesible este derecho. Ya, gracias Camelia Gaspar Martínez, candidata a magistrada. Pues Diana Manso, ¿con qué te despedirías también aquí sobre este tema y con este escenario? Yo realmente, déjenme decir, y Camelia, déjenme decirle que yo estoy admirado de escucharle y de decir, caray, pues esta compañera tienen que conocerla en estos 7 estados para que pues por lo menos tenga la oportunidad de una escucha, porque pues ya quisiera escuchar este nivel de los candidatos y candidatas que hemos estado escuchando aquí en la Ciudad de México y que es pues lamentable que no haya una difusión como debería en ese sentido. Diana, ¿qué señalarías al respecto? Bueno, pues yo sigo reafirmando esta parte, ¿no? Que el reto es instalar las casillas, el resto, porque la reforma judicial que tanto se ha dicho, que ya se logró, pues no va a ser abierta, ¿no? O sea, los pueblos indígenas seguimos esperando realmente poder ejercer ese derecho, ¿no? No se va a hacer, ¿por qué? Por lo que dice Camelia, ¿no? Que ni sus propios paisanos, paisanas van a poder, como muestra de quizá de admiración o de respeto, brindarle ese voto en ese día, ¿no? Entonces, creo que el reto precisamente y además es sorprendente que en la sala regional Jalapa, donde se resuelven la mayoría de los casos de pueblos indígenas, no tenga una magistrada indígena, ¿no? Entonces creo que eso sería un reto, que ya están las candidatas, pero el otro reto es que voten esas comunidades para que esas magistradas realmente lleguen al lugar, ¿no? Entonces, creo que, y obviamente reafirma que hace falta más información y además explicación de lo que se trata, ¿no? Ojalá, pues, que Amelia pueda recorrer estos siete estados de la República y realmente, precisamente fue el motivo por el cual la invitamos para que ella pudiera exponer realmente desde su punto de vista, desde su cosmovisión también, y desde ese trabajo de interculturalidad que ella ha hecho, ¿no? Porque ella lo que busca precisamente con lo que nos ha dicho es de que se garantice los derechos de los pueblos en esta elección. Ya, gracias Diana. También, Yasnaya, sobre esta última intervención de Camelia, ¿con qué cerrarías? Este, yo creo que como dijo ella, algo importante, o sea, otra vez, si jugamos las reglas del Estado mexicano como están, que yo creo que ya el piso está muy disparejo. Pensaríamos que el hecho de esta elección abriría la posibilidad de más personas de pueblos indígenas en esos espacios. Sin embargo, si el piso no está parejo, si los recursos materiales de tiempo, etcétera, no están parejos y no hay acciones afirmativas, simplemente va a ser una simulación. Otra vez las personas con mayores recursos de tiempo, de dinero, etcétera, van a tener más tiempo para hacer campañas. Entonces, mientras no haya esas acciones afirmativas, sigue siendo, digamos, injusta esa elección. Y eso sucede en general, ¿no? Con otras áreas del Estado mexicano. Y yo llamaría más bien a que, por un lado, pues sí, o sea, aprender más de esa arquitectura del Poder Judicial, porque es algo que afecta directamente nuestra vida, pero por otro lado, fortalecer los espacios de las otras justicias. Y yo creo que eso es importante, que en diferentes espacios, en nuestras comunidades, en los procesos organizativos, en los procesos autonómicos, ver que es posible una justicia distinta y que la justicia no va solo de juzgar, la justicia social empieza desde antes. No solo es un tema del Poder Judicial, sino de las condiciones materiales, la economía, el género, o sea, todo esto influye a que tengamos una sociedad más justa en donde los casos que lleguen al Poder Judicial sean los menos posibles, ¿no? En donde no sea lo menos necesario posible. Pensando en esa utopía como un camino, más como
hacia dónde caminar, ¿no? Y yo creo que quienes estamos en los pueblos tenemos esta experiencia en cómo fortalecerla, porque por lo menos cuando yo estuve involucrada en el gobierno local, las fiscalías, por ejemplo, nos decían cosas como, ah, no, ustedes solamente pueden juzgar borrachitos o si alguien se orinó en la vía pública. O sea, ¿cómo vamos a hacer que estos sistemas maduren, que esos sistemas se fortalezcan cuando hay un desprecio muy fuerte y donde se cree que solo el derecho positivo, solo ese derecho de tradición occidental, grecolatina, que pasa luego por Francia, que esa es la única tradición de justicia válida? Y creo que eso podemos aprovechar este proceso para hablar de otras justicias y otro mundo posible y de otras maneras que están codificadas en las tradiciones de pueblos indígenas, en sus buenas prácticas, para ver cómo hacer frente a esta realidad y a pensar en que no todo lo va a resolver. La justicia no se hace solo en el Poder Judicial. Eso. Mm, Gracias, gracias, Yasnaya. Camelia, le voy a pedir si nos aguanta todavía unos minutos más, porque hay un tema que queremos abordar aquí en esta mesa y también nos gustaría escuchar su opinión a propósito de pueblos indígenas. Mi querida Diana, pues está este caso de Cuauhtémoc Blanco, y que pues fueron escenas tremendas ver que las legisladoras de Morena, pues gritando, no estás solo, no estás solo, y ahí está precisamente la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, que pues también le están aplaudiendo a Cuauhtémoc Blanco, una escena que ha generado mucha indignación de muchas maneras. ¿Qué decir, Diana, sobre este punto? Después te pasaría la opinión también, ya para que cierre la candidata Camelia. Diana, ¿qué decía al respecto? Bueno, pues creo que eso fue una bomba, ¿no? Que cayó en las redes sociales cuando se vieron estas escenas y bien, dices tú, ¿no? Que acompañantas, y de hecho aparece la diputada oaxaqueña ahí y varias diputadas, ¿no? Entonces, ese día en las redes sociales hubo una consternación así de rechazo, inclusive pareciera que fuera una campaña, ¿no? De decirles traidoras, las llamaron traidoras a las diputadas, precisamente porque de nada sirve que se vistan de los moños morados o que salgan a la calle a decir no más violencia contra mujeres y en ese momento con su voto pues reafirmaron, ¿no? Reafirmaron que precisamente están del lado de un personaje que tiene esta demanda, que tiene esta investigación y con este precisamente desafuero pues se logra que con este apoyo, más bien que no ocurriera, pues se da una respuesta, ¿no? Nos muestran que precisamente no porque sean mujeres y que lleguen a ocupar cargos, pues no tienen como esa mirada patriarcal todavía, ¿no? Creo que sigue permaneciendo y desafortunadamente estos cargos de poder, estos cargos de decisión, pues siguen imperando, ¿no? Siguen siendo para mujeres que pues solo se van afines a un partido, ¿no? Platicaba con unas amigas, me decían, pero ¿por qué ellas votaron? Pues Leo, quizá hay un beneficio, quizá les va a llegar un bono, quizá les va a llegar algún tipo no sé, cosas para las próximas elecciones o les prometieron cargos en las próximas elecciones, no lo sé, pero lo que sí se vio en este momento sí causó mucha indignación y la verdad nos da muestra no hay género, ¿no? Para cuando tú piensas y tú respaldas a un hecho, pues como causó con Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Con este señor que pues está demandado y principalmente las mujeres lo respaldaron dándole el voto, ¿no? Y todavía haciendo como como porras a su favor, ¿no? En ese momento, creo que sí da pena que ocurra esto y que sean cada vez más mujeres el poder que estén respaldando precisamente, en este caso, a poderosos, a políticos, que en este caso fue Cuauhtémoc Blanco, pero esto nos da muestra o nos da una lectura que ya cualquiera puede entonces matar o estar en alguna lista quizá
deudor alimentario, ¿no? O alguna demanda por acoso y no ocurra nada, ¿no? Creo que esa fue la lectura también que nos dieron a las mujeres en ese día. Ya, gracias, Diana. Yasnaya, ¿qué comentar al respecto? Ay, bueno, no sé. O sea, mi pregunta es, ¿qué harías tú con 83% de aprobación y el control de los tres poderes del Estado? ¿Ponerte a defender a Cuauhtémoc Blanco? Es bastante lamentable y entiendo, o sea, trato de entender el tecnicismo que, bueno, tienen fuero, ya, si no mal recuerdo, López Obrador había mandado una iniciativa para que les quitaran el fuero. Entiendo la naturaleza del fuero. Entiendo que dices, bueno, pues vamos, defender el fuero de Cuauhtémoc es defender mi fuero, vamos a aceptarlo, o sea, pero ¿qué necesidad había? Y eso me parece ya muy grave, que utilices un grito, el de no estás sola, que ha sido muy importante para, yo te creo, no estás sola, para enfrentar procesos de violencia de género, porque una de las cosas que sucede es y que las mujeres no denunciamos, es primero que no nos creen y luego que nos dejan solas en ese proceso que es tan revictimizante. ¿Qué necesidad había de una bancada que tiene todo el control y todo el poder en el legislativo y en los otros poderes para ponerse a gritar del lado de un potencial, o sea, no me voy a poner a juzgarlo, ahorita, de alguien que está acusado de intento de violación, ponerse a utilizar precisamente esa frase? Me parece perverso incluso. Creo que las diputadas, lamentablemente varias de ellas de pueblos indígenas, no creo que estén representando a las mujeres de sus distritos electorales, ni a las mujeres que digan representar. ¿Y qué necesidad había de utilizar precisamente esa frase para arropar a Cuauhtémoc Blanco? Y bueno, sobre Cuauhtémoc Blanco ya pesan demasiadas acusaciones, no solo de intento de violación, de otro tipo de violencia de género, sino también de nexos con el narcotráfico y corrupción que creo que deben investigarse. ¿Qué necesidad había? Me parece totalmente indignante y yo espero prontamente, por lo menos en mis redes, preguntarles eso a estas diputadas. Gracias, Yasnaya. Camelia, ¿qué decía al respecto de estas escenas que pues son tremendas y perdón que te lo pregunte en plena campaña, pero creo que también vale la pena colocar aquí Sí. tu mirada y tu ángulo frente a esto? Sí, sí, pues bueno, la verdad es que no hay manera de dispensarlas. Yo creo que, lo que sucedió con ese caso es lo que vemos día a día en las fiscalías, en los juzgados, que te faltó esta copia, que te faltó este testigo, y entonces ahí tenemos a las víctimas revictimizándolas a cada momento. Y lo más lamentable, pues, es que como habiendo este contexto político, pues se refleja, es un espejo de lo que pasa, ¿no? Entonces sí es muy lamentable porque sí es como pedagógico para todas las autoridades que operan el sistema local, digamos, sí es un sistema muy fuerte, pues, ¿no? Pues mira, no le pasa nada, pues, ¿no? No, se trató de una violencia política, de una violencia sexual, y no pasa nada. Entonces yo creo que es como un reflejo a nivel macro de lo que estamos pasando y de lo que tanto vemos en la radio a todos los días. Y luego nos preguntamos por qué las cifras de violencia siguen aumentando y aumentando. Y pues eso es porque tenemos ahí un sistema patriarcal, un sistema misógino, un sistema que no importa, pues, ¿no? Cualquier tema político está por encima de eso. Entonces, pues es muy lamentable, es muy triste, es muy desesperanzador para las mujeres que, que pues hemos acompañado a personas en situación de víctima y que nos hemos topado con la puerta ahí, para acceder a la justicia y es muy triste, es muy lamentable. Entonces, pues también decir esto que el cuerpo de mujer no garantiza como la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? Y es también lamentable y triste, pues, de darnos cuenta de eso, y también decir que pues hay un proceso de rendición de cuenta que hace falta. Yo creo que las mujeres están ahí en ese tipo de cargos justo por un movimiento de mujeres, un movimiento feminista que ha impulsado
que ha dicho, necesitamos mujeres en esos espacios donde se toman las decisiones para avanzar con la agenda de los derechos humanos, para cumplir con los derechos de las mujeres, para que ya no haya violencia. Y pues es desesperanzador pues encontrarnos con este tipo de resultados, ¿no? Entonces es triste, es muy desesperanzador y ojalá que pudiera pues el movimiento de mujeres, el movimiento de las jóvenes, pues pedir la rendición de cuentas, porque las mujeres que están ahí pues es por un movimiento indígena, ¿no? Por un movimiento de mujeres y también de mujeres indígenas. Entonces yo creo que hay, pues hay un proceso de rendición de cuentas que hace falta. Eso es lo que puedo decir. Y bueno, también quiero ir cerrando como pues mi reconocimiento a Yasnaya, mi reconocimiento a Diana también, que son dos mujeres que pues yo he seguido, que yo he leído y que pues me da mucho gusto estar compartiendo el espacio con ellas. También decir que pues este es un año de las mujeres indígenas, se ha planteado como tal. En México hay casi 6.4 millones de mujeres indígenas, casi somos el 10% de las mujeres que hay en este país y que en ese contexto pues necesitamos, como dijo Yasnaya hace rato, pues que haya un sistema de coordinación entre justicias indígenas y la justicia del Estado. Porque las mujeres más pobres, las mujeres indígenas más pobres, lo que tienen más al alcance pues es la justicia indígena, la justicia que se hace en sus pueblos, la justicia que se hace en las asambleas. Entonces necesitamos pues generar pues una forma de coordinación y una forma de incentivar también la justicia para las mujeres en ese tipo en esas justicias. Y pues yo, pues nada, que agradecer el espacio, pues yo les agradezco mucho a las personas que nos están viendo, que nos sigan en las redes, porque es lo más posible que se dará en este proceso y ojalá que puedan escucharme, seguirnos escuchando y seguir, pues, aportando nuestra palabra. Muchas gracias. Sí, gracias a ti, Camelia. Camelia, una pregunta, y perdón ahí que ya te estoy tuteando. Eh, ¿Cuáles son tus redes sociales y Sí, cuáles son los estados de la República en los que en teoría tendrías que estar recorriendo? ¿Cuáles serían esos estados? Lo digo para que la gente que es de esos estados, pues ya sepa por quién votar. sí, muchas gracias. Sí, mira, pues es el sureste, sur-sureste es Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Y mis redes sociales, tengo una página ahí en el Facebook que es Camelia Gaspar Martínez. También tengo un Twitter que es Camelia Gaspar. Esos dos son los que. Y en las redes en las otras redes también, como aparezco con mi nombre completo, Camelia Gaspar Martínez. Ahí pueden seguirme. Y pues muchas gracias por el espacio. Gracias a ti, Camelia. Pues Diana, Yasnaya, muchas gracias. Si quieren cerrar con algún comentario más, Diana, Yas. Pues de mi parte agradecer a Camelia que haya dado la oportunidad también de conocerla, de que nos comente esto que le adolece también y que sea su propuesta fuerte para en esta nueva elección y que pues la felicito también, ¿no? Por haber sido elegida y sobre todo porque ser magistrada o magistrada de un espacio, de un lugar donde se toman decisiones de los pueblos indígenas y sobre todo escucharla en esta hora, pues me da mucho orgullo también, ¿no? Entonces agradecerle su tiempo y pues ya compartió, ¿no? Con la audiencia que sabrá qué hacer el día 1 de junio también. Muchas gracias a ustedes también por verles. Gracias, Diana. Yas. Ay, el, Uh, el audio. Pues eso, ¿no? Una invitación a que este proceso, además de que al parecer nos va a dar muchas ocasiones de risa, es tomarnos en serio para aprender más sobre, pues, tanto el Poder Judicial, pero también ampliar nuestras nociones de justicia y pues estar cerca de las candidaturas de pueblos indígenas y también ver cómo el entramado jurídico pues, va a constreñir también sus acciones, ¿no? Porque pues es desde esa tradición desde la que van a actuar, pero que es importante también tener incidencia en esos espacios. ya. Muchísimas gracias, Yasnaya, Diana, Camelia. Un fuerte abrazo.